a los discípulos, pegaditos a Jesús y viviendo escenas y escenarios diferentes. Si te creíste que solamente ibas a padecer un proceso, sabés que sí, el proceso se padece, pero bueno, sufridos en las pruebas, eso te alienta a seguir buscando a Dios, te purifica, te santifica y además te prepara, porque Dios no puede, darle, como un padre responsable, no le puede dar a un hijo algo que todavía no está preparado para llevarlo. Entonces justamente la madurez de un chico que se hizo joven y después se hace hombre es a través del tiempo. Y no nos gusta mucho el tiempo, ¿no? Y es a través de un proceso que muchas veces terminan siendo maduros, más duros. Porque hay cuestiones que como que te endurecen en el sentido, te abroquelás con Dios. Y eso te hace realmente una persona que va a heredar cosas en una escena continua de vida que el Señor sigue haciendo. Porque por ahí a veces solo miramos un libro histórico cuando leemos la Biblia, pero en realidad no es solamente un libro histórico, es un libro contemporáneo, es un relato de ahora, de hoy, porque Cristo es el mismo de ayer. Así que en eso que sus discípulos vivieron cuestiones remotas, no solamente allá de antaño, como se va a mencionar, aún desde el Antiguo Testamento, no solo allá lejos, cuando Jesús estuvo con sus primeros discípulos, no los únicos, Nosotros somos discípulos de Cristo también, por eso te estamos animando a que, te hagas parte del meet del lunes, ¿no? Me han dicho que está muy bueno. Yo me colé en el sentido que no fui, ¿no? Me colé a decir, sigo descansando porque uno los lunes, si no parás no puedes seguir. Entonces, estamos siempre en la máquina. Ahí va, ponemos algo de agüita y entonces es importante eso de estar siendo discipulados, eso de ser discípulos toda la vida, para que entonces eso que se vivió con los primeros discípulos, si ponemos un banquito o algo mejor, es importante que nosotros entendamos que hoy, ojalá que sí, ¿no? Frecuentemos la morada pura, frecuentemos la morada de Dios aquí en la tierra y de esa manera podamos presenciar cosas que en definitiva ya se vivieron, pero se siguen viviendo. ¿Cuántos dicen Jesús te amo? Dale, decíselo. Tirale un beso, a ver. Dale, decile, Señor, gracias porque me amás. Me amaste primero, me amás más que mi mamá me amó, sí, porque padre o madre te pueden, pero el amor de Dios nunca te va a abandonar. Así que Mateo 12, vamos a la primera escena, una escena remota más allá aún de los días de Jesús, pero citada por Jesús y abroquelada por Jesús para sus discípulos, por una cuestión ilícita, decían los fariseos, ¿no? De ese tiempo, los religiosos, falsos religiosos. Dice, ahí leemos vamos a leer, sí, en el versículo 2 hasta el versículo 4, por esas cuestiones que estaba haciendo inusuales Jesús, pero solo, aparentemente, como en exclusividad, como hoy nosotros estamos con Él, solo con sus discípulos. Dice el versículo 2, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Primero te quiero aclarar algo. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo es ejemplo de Dios. Dios trabajó, ¿sí? 6 días y el séptimo día descansó, reposó. Y vos y yo diríamos, pero ¿Dios se cansa con cansancio? No creo, pero más bien nos estaba dando el ejemplo de que Él terminó en el día de plenitud, diríamos así, de ver lo creado, porque él luego vio que todo lo que hizo era agradable en gran manera. Él como que llegó cansado al séptimo día. ¿Vos sabés que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Sabés que estamos en el último día de Dios? ¿Y cómo venimos? Venimos tipo Dios, ¿no? En el proceso doloroso y jadeantes, cansados, sudorosos, sedientos y sobre todo hambrientos.
¿Por qué te digo eso? Sobre todo hambrientos, bueno, por lo que vamos a seguir leyendo. Porque entonces Jesús le cita esto en el versículo siguiente, 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cuántos dicen tengo hambre? Decilo, tengo hambre del Dios vivo. Tengo hambre de milagros, tengo hambre de cosas milagrosas, sorprendentes. Dice que David entonces tuvo hambre, él y los que estaban con él. Gracias que Dios mira nuestro compañero, nuestra compañía, ¿no? Y dice cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. Vos fíjate que los discípulos, en definitiva, a lo que él se está copiando, ¿no? Con esto, los discípulos harían de hacer lo que nadie hacía. Es decir, el versículo anterior, que ya lo vamos a tocar, el versículo 1, ellos venían de recoger espigas en el día de reposo. En tiempos donde la fatiga es grande, ¿no? El cansancio es tipo Dios, ¿no? Ya simplemente se te vencen las piernas y no querés más que sentarte quizás en el banco del abandono, ¿no? O la depre. Yo hoy cuando entro veo una escena, un hermano, por supuesto sin nombre, ¿no? Me acerco y digo, ¿está todo bien? Porque me pareció que estaba triste, estaba depresivo. ¿Es una alarma deprimirse? Sí. ¿Está bien? No. Pero es posible. Y entonces, en ese cansancio que muchas veces vemos, no nos damos cuenta que estamos viviendo un tiempo de entrar en el reposo de Dios. En definitiva, ¿cómo llama Dios a ese día 7? Ese día entonces de la plenitud de Dios, que es el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de reposar en Dios. Decirle al que tenés más cerca, tenemos que reposar en Dios. Tenemos que confiar en Él. A mí me gusta el ejemplo de David, ¿no? Porque a veces está ese temperamento ilusionario de decir, no, cuando vos sos como David y tenés un corazón conforme a Dios, no, pastor, me tiene que ir todo bien, le tendría que estar yendo bien a todos los que son como David, que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Pero él venía, lo que él está citando Jesús, David venía en la fuga, la estaban persiguiendo y venía con gran necesidad, con hambruna, él y los que estaban con él. Qué lindo es saber que no andamos solos. Qué lindo saber que Dios sabe que no andamos solos. Y cómo esta situación jadeante de persecución, de cansancio de David, lo lleva ¿a dónde? A donde a vos y a mí nos tiene que llevar este tiempo de reposo y de reposar en Dios. Lo llevó a él y los que estaban con él al templo. Qué lindo saber que el que te trajo hoy y te quiere traer siempre es el Señor. Pero están aquellos muy loables, ¿no? Y yo los aplaudo. En estos días me decía alguien, pastor, voy a ir con alguien nuevo a la iglesia. Entonces, a veces con muy poco tiempo de respuesta, simplemente le puse la reacción de aplausos, ¿no? Y es verdad que el Señor es el que nos trae muchas veces, pero también David trajo con él a los que estaban con él. Y no nos tiene que sorprender que a veces tenemos contextos y entornos problemáticos, ¿no? Vos sabés que David, al principio sobre todo, se vio rodeado de gente endeudada, gente problemática, gente que no la más escogida, pero fue la gente que Dios escogió, ¿por qué no?, para ese proceso, para que David tuviera ese ejercicio del músculo del amor y de la paciencia, ¿no? Y cómo, en definitiva, esa era la situación del momento de David. Él estaba con gente muy problemática, pero lo cierto es que tanto él como los que estaban con él en ese momento de cansancio, de largas jornadas, de ya no puedo más, de estar hambriento, se presentó en el templo. Y se presentó en el templo para lo que parecía prohibido, ¿no? Porque lo único que había para comer en el templo
era, como estábamos leyendo, eran los panes sacerdotales, los panes que se llaman de dos maneras, de proposición o de propiciación. Y en definitiva, había de dársela a él y a los que estaban con él el comer, ¿por qué no decirle ese maná de Dios, ese alimento fortificante de Dios? Yo creo que, claro, sería como cualquier pan, uno diría, ¿no? Los panes que se ponían sobre la mesa, ahí en el templo, no eran de cebada, no eran de harina de cebada, sino de calidad, era de harina de trigo. Y uno dice, deberían de ser fortificados. Bueno, era un símbolo nada más. Pero cuando vos venís al templo, cuando vos vas a la presencia de Dios, porque cuando se dice los panes de la proposición significa presencia, lo que vos estás comiendo es un fortificante del cielo que te hace más que un vencedor. Dale el aplauso grande y decirle, Señor, gracias porque estoy en esta mañana entonces. Gracias porque hoy puedo, ¿por qué no decir comer de tu presencia? Alimentarnos. A mí, yo le decía no hace mucho a alguien, le decía, muchas prédicas me han quedado de mí mismo, en el sentido de las que Dios me ha dado. Y una realmente a relieve fue una prédica que hablaba del maná en el desierto. Y es algo muy significativo, ¿no? El decir cómo Dios, en definitiva, proveyó lugar para David y los suyos en el templo. Proveyó presencia, el pan de la proposición, pero también en el otro significado, en otro nombre que tiene el pan, no solamente el pan de proposición, pan de la propiciación, le dio a David lo que David no era consciente, porque era solo un símbolo, pero hoy no es un símbolo, es lo que se nos anuncia con la Santa Cena. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Dale el aplauso y decirle, Cristo, gracias, porque cuando vos estás, así como estás ya en las finales de tu día y de tu vida, buscás de Dios, venís al templo traído por Dios o te dejás traer por alguien y venís y traes a alguien más contigo también. Y acá va a haber una sólida presencia de Dios. Acá va a haber propiciación por los pecados. Es que vengo cargado, pastor, que tengo millones de cargas y de pecados muchas veces. Pero dice en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como los panes que comió David y los que estaban con él en el templo, y hoy nosotros, a quien Dios puso como propiciación. Hoy comemos, nos levantamos de Cristo. Él dijo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo, el maná. Dios puso como propiciación a Jesús y dice, por medio de la fe en su sangre. Y eso me llama la atención. Yo tengo fe en Jesús, decimos, ¿no? Está bien. Pero también tenemos fe en la efectividad de la sangre de Cristo. Por eso nos acordamos con esto tan hermoso que es una santa cena simbólica, sí. Pero hemos vencido por la sangre del Cordero. Tengo fe que la sangre de Cristo me hizo limpio, me santificó. Pero además, en los tropiezos, en los deslizaderos, en los desvíos, más o menos, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Pero ¿cómo fue que te limpió al principio? Trae a memoria. Se te presentó a Cristo, te presentaste entonces delante de Cristo con fe. Y no solamente lo confesaste como tu Señor y Salvador, sino que te arrepentiste de tu pecado, porque la sangre de Cristo no es que obra así automáticamente, yo peco y la sangre de Cristo actúa. No, actúa si vos y yo somos conscientes y nos retrotraemos y decimos, no, eso no estuvo mal, ese pensamiento no estuvo bien, esta situación o lo que fuera, esta conducta o lo que sea. Pero cuando uno va a la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Dice el versículo, leemos de vuelta el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dale el aplauso grande y decirle: yo soy de la fe en ti, Rey. Te digo porque por ahí tenés más fe en la infracción que hiciste, en el pecado que hiciste, y si no, esto es demasiado grande, le estás dando demasiado crédito a veces a los imposibles que no son imposibles para Dios. Entonces, en este séptimo día, día de reposo, el Señor acentuó esto, ¿no? El recibir en su templo la gente necesitada, en su presencia, para que coman el pan de la propiciación. Yo le doy gracias a Dios por Ahimelech. ¿Quién es Ahimelech, pastor? El sacerdote que había en ese séptimo día. En este tiempo hay todo tipo de sacerdotes eclesiásticos, ¿no? De pastores. Yo no estoy haciendo autobombo con esto, pero te estoy diciendo que sí hay muchas cosas que están mal, que más vale quitar la mirada y el oído y apartarse. Y indagar, ¿para qué? Si el Señor ya nos ha dado su casa y que nos da a nosotros, los siervos de Dios, no solamente el riesgo de vivir en un tiempo de apostasía sacerdotal, donde hay como un desarme, diríamos así, en la clase religiosa, tal cual cuando vino Jesús. Los fariseos pululaban, los saduceos también, en un sentido reprobable. El Señor no hacía más que reprobarlos y señalarlos, pero siempre Dios tiene un remanente fiel. Y Ahimelech fue una salvedad en su época, porque yo digo, si le hubiera tocado a David y los que estaban con David, un sacerdote religioso, cuadradito, estructurado, que diga 2 más 2, 4, y no tenga la capacidad de entender una necesidad, y acomodarse y acomodar las cosas, que jamás es la imposición antes que la persona y la necesidad, porque no es, Jesús lo aclara en un momento, no es que el día de reposo es entonces a causa del hombre, no, el hombre es a causa entonces de un día de reposo que Dios quiere que vos y yo entendamos cómo el Señor lo instrumenta a puro amor y misericordia. Esta Ahimelech cambia las cosas, lo dogmático, para atender con amor una necesidad. Y Ahimelech, ¿por qué no decirlo?, es tipo de Jesús. Un Jesús que, como vamos a ver ahora en el versículo 1, de este Mateo 12, aunque era día de reposo, aunque no se debía de trabajar, entonces no se habría de cosechar, porque sus discípulos tuvieron hambre. Ese Ahimelech, ese Dios de gracia, y estos instrumentos de gracia que Dios nos pone para bendición y no para rigidez ni condenación, esos discípulos comieron. Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias que vos no sos dogmático, vos no sos un estructurado. La ley de Dios es para entenderla, pero entenderla en aplicación al momento y a la necesidad. Y eso es lo que se nos sigue diciendo. Fíjate cómo en un día así como es citado el día de reposo, cómo van en bloque, ¿no? David y los que estaban con él. Vos vas a ir en bloque, vos y tu casa serán salvos. Capaz que no todavía, pero van a estar contigo alabando a Dios. Capaz que no todavía, pero van a estar comiendo de la mesa de Dios. Van a estar comiendo el pan de la proposición, la presencia de Dios. Van a estar comiendo de la santificación. Van a estar recibiendo el poder de la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Pero también en el día de reposo, cuando nada se podía hacer, ellos pudieron hacer. ¿Quiénes? Los discípulos. Quizás hay imposibilidad para otros, pero para vos Dios te va a hacer todo posible cuando tengas necesidad. Yo me pregunto, ¿cómo fue que Jesús se enteró que estaban con hambre? Digo, cuando fueron a recoger las espigas, ¿no? Porque dice el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Yo te iba a decir algo, pero en realidad ya lo estoy viendo. La espontaneidad de ellos, ¿no? Creo que ni siquiera, bueno, no es lo que dice, así que vamos a quedarnos como que no lo dijeron. Dijo: ay, Señor, tengo hambre, me duele la panza de hambre.
No, no. No se quedaron ahí, sino que se movieron en fe. Se pusieron en marcha. ¿Sabes lo que hay en un campo sembrado privado como el que se está tratando? Hay un cerco. Hasta aquí no pase. Y muchas veces nosotros miramos cercos y decimos, sí, está bien, Dios me ama. Sí, es un tiempo de salvación. Sí, es un tiempo de provisión. Sí, es un tiempo de recoger y estar saciados como estos que recogieron y comieron espigas. Pero no, yo tengo un cerco. ¿Vos no sabés quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Dios es el dueño de toda la tierra y su plenitud. Ahora yo digo, en esto de que ellos entraron a campo ajeno, a sembrados que alguien sembró, bueno, se corría un riesgo, ¿no? De que el dueño, no sé, saliera con una escopeta, ¿no? Y no fue lo que pasó. En definitiva, no estoy alucinando. Estoy llegando a conclusiones. Es como que el Señor tocó el dueño del campo, de la chacra y del sembrado, para que en definitiva ellos, los discípulos, fuesen bendecidos por otro. Este es un tiempo, tenés que entender, el día séptimo, el día de reposo, que muchos critican, los fariseos miran de afuera, pero los discípulos, vamos a ver cómo el Señor suple con demasía. ¿Sabes que es toda una chacra de maizal para 12 discípulos nada más? Nada, no le hicieron ni mella sacando los choclos que sacaron. Sobró y todo eso. Es lo que Dios te está diciendo. Dios puede abrir el camino que quiera abrir, tocar a quien quiera tocar, y puedas cosechar donde no sembraste. Levantar en donde no trabajaste. Dios puede tocar autoridades, Dios puede tocar gente, empresarios, con tal de agradarle a Dios. Hacelo, hermano, de ser como estos discípulos. ¿Eran perfectos? No eran perfectos, pero agradaban a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban pegados a Cristo. Donde iba Jesús iban ellos. ¿Vos te crees que ellos no sabían que era sábado y no habían comido nada? Por eso se despegaron de Cristo. No, hasta que no me bendigas, no. No puedo ahora. No, ellos estaban con hambre y pegaditos a Jesús, siempre. Qué lindo. A los tales los bendigo, dice el Señor. Dale otro aplauso grande. Qué lindo. Grito de júbilo. Listo, día de reposo, 2 cosas. Pero ¿qué más hacía Jesús en el día de reposo, en este tiempo? El día de agotamiento, de cansancio, pero el día 7, el día de la plenitud de Dios. ¿Qué más hizo Jesús? Ya casi terminamos, mentira. Lucas 13 y versículo 10 al 12 habla de una mujer enferma, ¿no? Pero pongámoslo sobre este título sobre todo. Una mujer que hacía 18 años que no se podía enderezar. Ponemos el pasaje. Hace 18 años que no se podía enderezar, estaba encorvada. Y esto de estar encorvado no es solamente una postura física, que vale muchísimo eso para el Señor. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo están las cervicales, las lumbares de esta mujer, por favor? En definitiva, más allá de hablar de simbolismo, estamos hablando de la calidad y la calidez de lo que pasó ahí, que el Señor la sanó. Como en esta mañana Dios te quiere sanar. No le da lo mismo al Señor que tengas cobertura en tus pies o tengas pie plano. No, aún en ese detalle el Señor es un Dios de sanidad. Yo siempre, y orábamos en estos días por eso, le pido al Señor por los ancianos de la iglesia. En la vigilia se oró mucho por los ancianos. Y en estos días nos acordamos de David en eso también. Cómo Dios le permitió tener una buena vejez. Que te pongas un poquito lleno de días y de años no quiere decir que te pongas achacoso. No quiere decir que, está bien, estoy viejo, así que dale, empastillate, anda al médico y conformate con esto.
Esta llevaba 18 años enferma. No debería ser muy joven, o sí, no sabemos. Pero más bien yo me figuro ese Dios que quiere hacértela fácil. En definitiva, esta mujer estaba ya demasiado tiempo en esa condición donde estaba encorvada. Y como nos cuenta ese versículo del 10 al 12, cómo esta mujer, lo mismo que David, ¿no? Y los que estaban con él, ¿qué hay que hacer en el día séptimo? Se presentó ella también en el templo. Bueno, en este caso la sinagoga. Bueno, si vamos a hablar de templo, el templo nuestro es el que está en el cielo, ¿no? Dios mismo. Pero en esto de tener lugares de cita, de convocación y de encuentro con Dios, tipo templo, es lo que ella también hace. O sea, no te desmembres, no te creas que vos podés solito con solo los domingos. No te la creas. De verdad que nunca, y menos en este ahora, porque estamos en el tiempo final. No sé, hacer los arreglos que tengas que hacer. Y algunos dicen, bueno, pastor, hace vos los arreglos que también tengas que hacer y poner un culto más tarde. Bueno, pongamos un culto a la noche también, para los que no pueden venir a la tarde. Pero esta mujer en ese momento de curvatura, sí, no de pie plano decíamos, ¿no? En un caso más ínfimo, pero sino una vida que estaba así, tal cual su postura, y hacía 18 años, se presenta en el templo, en la sinagoga. Es lindo ver que ¿quién estaba ahí? Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Léelo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba enseñando. No solo los lunes, ahora mismo hay enseñanza. Ahora mismo Dios te está hablando. Ahora mismo Dios te está abarcando una mirada más ancha para que entiendas qué espero de Dios en este tiempo. En este tiempo de plenitud, en este día séptimo, en este día último que ya se termina. ¿Vos viste la situación global que hay en las potencias mundiales? Se están debatiendo el mundo, se está levantando contra qué, y no sabemos en dónde va a terminar esto, o sí sabemos porque tenemos el diario de los lunes, tenemos la palabra de Dios. Y no estamos esperando, decíamos en estos días, una tercera guerra mundial, estamos esperando que Cristo venga. Y lo más parecido a guerra mundial, decíamos, en realidad, sí, parecido, es el Armagedón, cuando todas las naciones, guiadas por el anticristo, van a rodear Israel para aniquilarlo, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores va a bajar y está bajando hoy sobre este monte de los olivos también. Dale el aplauso grande, aleluya, bendito, te vas a enderezar, te dice el Señor, a pesar de tus años. Y en San Juan capítulo 5 y versículo 2 y 3, vamos a buscarlo. Así se deja esto. Bueno. Así que San Juan, capítulo 5, versículo 2. Ahí nos está hablando del estanque de Betesda. El estanque de Betesda era el lugar de sanidad divina. Bajaba un ángel cada tanto y movía las aguas. Y el primero que se zambullía en el agua era sano. Ese estanque tenía 5 pórticos. 5 puertas en todas las direcciones. El Señor te recibe, nos recibe a todos, no importa de dónde vengamos. Y vuelvo a ver el énfasis del Señor. El Señor es un Dios de sanidad. Y había alguien que, aunque estaba ahí en el pórtico de sanidad, en el pórtico donde Dios movía aguas de sanidad, de sanación, había alguien que, dice literalmente, llevaba demasiado tiempo enfermo, 38 años. 38 años padeciendo lo mismo. Y en ese momento y en ese lugar donde lo que en realidad había movimiento de aguas, pero a través de un ángel, bajó más allá de cualquier ángel y por encima de cualquier ángel, bajó el Señor de Señores, se presentó Jesús en ese lugar. ¿Sabés que puede darse eso, no? Que una iglesia, un pórtico de milagros, de sanidad, de alguna manera esté militado y ministrado y liderado por un ángel de Dios. ¿Quién es un ángel? Es un líder, es un mensajero, quiere decir ángel. Pero qué lindo saber que en nosotros y en este lugar no solamente estamos los mensajeros, los ángeles de Dios, sino que sobre todo
está pasando el Señor de señores. ¿Cuándo pasó eso? En el día de reposo. Fue cuando el Señor acentúa una vez más su poder sanador. Y otra vez más, no solamente como una mujer con ya 18 años sufriendo y padeciendo una enfermedad, sino que ahora se habla de un hombre con 38 años, donde dice literalmente pasaje, ya había estado demasiado tiempo enfermo. Es demasiado, te dice el Señor, lo que estás sufriendo. Y voy a actuar hoy contigo. Y voy a obrar hoy en tu vida. Porque este es el día en el que, en el día de reposo, todas estas escenas, el Señor hizo puntualmente cosas con gente muy puntual. Con gente que arrancó con sus discípulos las escenas primeras que veíamos, pero también lo vemos al Señor en ese salpicado, ¿no? De decir a este y a aquel y a este otro también. Entre muchos, Él te vio a ti. Entre muchos que estaban en el pórtico, una multitud, el Señor vio a ese hombre. ¿Vos podés creer que el Señor está fijando su mirada sobre ti? Yo en estos días dándome cuenta de eso. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, no solo porque lo creo, porque hay momentos de encimamiento, como que Dios se te encima, ¿no? A través de una palabra, a través de una acción, una experiencia. Decir, wow, Dios me está viendo. Dios está viendo mi vida y mi realidad. Y entonces esa mirada penetrante del Señor te conmueve hasta las lágrimas. Fue un poco lo que me pasó en la vigilia también. En un momento le doy a los líderes para que oren por esto, por aquello y lo otro en el libro de Joel. Y cuando se ora por el derramamiento del Espíritu Santo me pongo a llorar a moco tendido. Y para peor estaba acá, atrás de lo que estaba orando, delante de todos. En esa compunción del corazón de Dios, del Espíritu Santo. Pasa que el Espíritu Santo se contrista si pecamos, ¿no? Se siente triste. Y el Espíritu Santo me hacía sentir que estaba triste por las almas perdidas. Y me hizo llorar como un bebé. Dios es un Dios que sensibiliza. Es un Dios que te mira con atención y distinción también. Sos distinto, no sos uno más. Sos como la mujer encorvada, sos como el hombre paralítico que se le dijo y hoy se te dice, toma tu lecho, levántate y anda, porque es día de reposo, de plenitud, de ver la gloria de Dios, que tomes nuevas fuerzas, que comas del pan de Dios, que comas espigas, que seas prosperado, que seas saciado. Ese es el tiempo que desearon vivir los antiguos, este tiempo, porque es el tiempo de reposar en la gloria de Dios. Inclina tu rostro. Buen Dios, gracias te damos. Bondad pura eres tú, bondadoso a la medida inmedible, infinitamente eres. Absolutamente eres quien eres. Y simplemente nos dejas silenciados muchas veces y sin palabras. Sobre todo, gracias, Rey, por el pan de la propiciación que hoy vamos simbólicamente a comer. Tú eres el pan vivo, el pan de la propiciación, quien aplacó la justa ira de Dios por nosotros pecadores. La paga del pecado es muerte, pero tu dádiva, tu sangre preciosa, Señor, es la que nos ha limpiado y nos ha santificado. Que en este día, Rey, David y sus compañeros coman de ese pan, tus hijos y su familia, cada uno de ellos, en el ya mismo o en el pronto vendrán, en el pronto estarán, porque estos Davides, Señor, van a traer su familia, van a llevar consigo a una regañadientes al principio, los que cuando le diga dónde van, como David le había dicho, vamos a ir al templo, ellos obedecieron a la invitación. Señor, gracias porque va a haber salvación, van a haber milagros, que en este momento
se enderece lo torcido. Que en este momento se levante la mirada de aquellos que están hace 18 años encorvados mirando el suelo. No mirando más allá en su vida, simplemente mirando su existir y qué es eso y nada más. Hasta que irrumpiste en la escena también del paralítico, que no estaba encorvado como la mujer, estaba al nivel del suelo, no había sillas de ruedas, eran mantos, acostado ahí. Y tú dijiste, es demasiado ya. Y lo levantaste. En este día, por favor, levanta a los caídos espiritualmente también. Endereza a los torcidos espiritualmente también. Y da a comer a saciedad. Da a comer, Señor. Da trabajo. Da prosperidad. No importa los recursos que tengamos, capaz que ninguno. Eran dueños de nada sus discípulos, pero lo hiciste como dueños de todo. Tú, el dueño de todo. Escoges nuestra heredad. Escoge empresas, trabajos, inversiones, compras, ventas. A este pueblo, Rey, que se atreva a pasar la línea, Señor, que no se detengan detrás del no se puede. Acá hay una línea divisoria y límite. No, Señor, que avancen en fe y van a encontrar la portera abierta de la chácara ajena. Van a ver cómo tú les dejas entrar en sembrados que otros sembraron. Y vas a traer riqueza de las naciones, Señor, a tu pueblo. Y van a comer a saciarse. No van a poder con tanto como aquellos que sacaron tantos peces después de haber intentado toda la noche y no sacaban nada. Tuvieron que hacer señas a otra barca porque no podían con tanta cosecha de peces. Gracias, Señor. Gracias porque esto pasa ahora, en este tiempo de reposo, de que como tú cuando reposaste al día séptimo te pusiste a mirar todas tus obras y quedaste satisfecho en gran manera. Declaramos que vas a recrear nuestros ojos y ya no veremos ruina, ya no veremos estupor, temor. Veremos, Señor, tu plenitud. Veremos tu gloria y callaremos de amor. Bendito Jesús, bendito. Adoramos al Señor y vamos a acercar la mesa en este día de Santa Cena. Qué lindo culto hemos tenido. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.